La casa del bosque. Hola a todos. Muy buenas noches o buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a su canal favorito de historias de terror, misterio y lo desconocido. Si estás escuchando esto, es porque te gusta sentir esa sensación extraña, ese cosquilleo en la nuca que te dice que no estás solo. Aquí encontrarás los relatos más intensos, las historias más reales y los misterios que la ciencia no puede explicar. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Comparte este video con esos amigos que también les gusta el terror, porque entre más seamos, más historias podemos contar. Ahora sí, cierra los ojos por un momento, imagina que estás en un lugar tranquilo, y déjate llevar. Porque la historia que voy a contarte ahora no es un cuento corto. Es una experiencia completa. Es la historia de lo que sucede cuando la línea entre lo real y lo imposible se rompe por completo. Ponte cómodo, y escucha con atención. Todo comenzó en un pueblo pequeño, de esos que parecen olvidados por el tiempo, rodeado de montañas y bosques tan densos que la luz del sol apenas podía tocar el suelo. En ese pueblo, todo el mundo se conocía, y todo el mundo guardaba secretos. Pero había un secreto que era más grande que los demás. Había una casa. No era una casa cualquiera. Estaba ubicada en lo alto de una colina, alejada de todo, rodeada de árboles viejos cuyas ramas parecían manos esqueléticas queriendo agarrar el cielo. La casa tenía más de 100 años. Había sido construida por un hombre extraño, un médico que decía curar con hierbas y rituales, y que decían que hablaba con cosas que otros no veían. Nadie sabía exactamente qué pasó con él. Un día simplemente desapareció. La casa quedó cerrada, y con los años, la gente empezó a decir que estaba maldita. Decían que quien entraba ahí, no salía igual. O no salía nunca. Pero como siempre pasa, la curiosidad es más fuerte que el miedo. Llegó al pueblo un joven, un chico de ciudad que buscaba tranquilidad y aventura. Se llamaba Adrián. Cuando escuchó las historias sobre la casa embrujada, no sintió miedo, sintió emoción. Él no creía en fantasmas, no creía en maldiciones. Para él, todo era psicología, todo era imaginación. Son tonterías de gente supersticiosa, decía. Solo es una casa vieja. Voy a entrar, tomaré algunas fotos y demostraré que no pasa nada. Los vecinos le intentaron advertir. Le dijeron, muchacho, no hagas eso. Ese lugar no tiene dueño, pero tampoco tiene paz. Hay cosas que es mejor no despertar. Pero Adrián se rió. Dijo que el miedo es solo una reacción química en el cerebro y que él tenía el control. Una noche de luna menguante, cuando el cielo estaba totalmente negro y no se veía ni una sola estrella, Adrián tomó su mochila, su linterna y su cámara, y se dirigió hacia la colina. El camino se sentía diferente. El aire estaba más pesado, más denso. Los grillos y los animales del bosque estaban en un silencio absoluto. Era un silencio que dolía en los oídos. Llegó hasta la entrada. La reja de hierro estaba oxidada y rota en partes. Empujó la puerta y esta hizo un sonido horrible, un chillido largo y metálico que resonó en todo el valle, como si la casa misma estuviera gritando al ser despertada. Entró al jardín. La hierba estaba seca y alta. Había estatuas de ángeles con las caras erosionadas, pero de alguna forma, sentía que esas estatuas lo miraban. Caminó hasta la puerta principal. Estaba entreabierta. Qué fácil, pensó. Ni siquiera tuve que forzar nada. Empujó la puerta y entró. El olor fue lo primero que lo golpeó. No era solo olor a humedad y a madera vieja. Era un olor dulce, nauseabundo, como a flores podridas mezclado con algo metálico, como a sangre seca. Encendió la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad. Estaba en un recibidor enorme. Había un espejo enorme en la pared, pero el vidrio estaba tan opaco y sucio que apenas reflejaba su figura. Se veía borroso, como si su propia imagen no quisiera estar ahí. Adrián empezó a caminar. El piso era de madera y crujía con cada paso. Cric, cric, sonaba tan fuerte que parecía que el sonido venía de todas partes, no solo de sus pies. «Hola», gritó en broma, tratando de burlarse de la situación. «¿Hay alguien en casa? ¿Algún fantasma amable que me quiera saludar?» Su voz resonó y se perdió en los pasillos oscuros. Pero nadie respondió. O al menos, no con palabras. De repente, sintió un soplo de aire frío. Un viento helado que pasó justo al lado de su oreja, aunque todas las ventanas estaban cerradas y el polvo en el suelo estaba intacto. Sintió como si alguien le hubiera susurrado algo al oído, pero no entendió las palabras. «Vaya, hace frío aquí adentro», murmuró, pero ya no sonaba tan seguro.
Siguió avanzando hacia la sala principal. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas sentados esperando. Y entonces, lo vio. En el centro de la habitación, había una silla mecedora. Y la silla, se estaba meciendo. Suave, lento, criri, criri, Adrián se quedó paralizado. No había viento, no había nadie empujándola. Pero se movía. Sacó su cámara y empezó a grabar. ¿Están viendo esto? La silla se mueve sola. Quizás es corriente de aire, dijo, pero su voz temblaba un poco. Se acercó despacio para tocar la silla y detenerla. Cuando estuvo cerca, la silla se detuvo de golpe. En seco. Como si hubiera sentido que él estaba ahí. Y entonces, se escuchó un sonido arriba. Paso, pausa, alguien caminaba en el segundo piso. Eran pasos pesados, lentos, deliberados. Alguien que sabía que él estaba ahí. ¿Quién está ahí? Gritó Adrián, esta vez sin bromas. Esto es propiedad privada. Salgan o llamo a la policía. Los pasos se detuvieron. Justo encima de su cabeza. Silencio. Y luego, tac, tac, tac. Alguien golpeó 3 veces el piso de madera, justo donde él estaba parado. El miedo empezó a subir por su garganta. Adrián quiso irse. Quiso dar media vuelta y correr hacia la puerta, pero sus piernas no respondían. Sentía un peso en el pecho, como si una mano invisible le agarrara el corazón y lo apretara. La luz de la linterna empezó a parpadear. Funde, prende, no, las pilas son nuevas, decía nervioso. Cuando la luz se estabilizó, ya no estaba solo en la habitación. En el rincón más oscuro, había una figura. Era alta, muy alta, y estaba encorvada. No se le veía bien la cara, pero tenía 2 ojos brillantes, de un color rojo oscuro, que lo miraban fijamente. Adrián no podía moverse. Quería gritar pero no le salía la voz. La figura empezó a avanzar. No caminaba, parecía deslizarse sobre el piso. Y mientras se acercaba, el frío se volvía insoportable. Tanto que el aliento de Adrián se veía como vapor blanco. La cosa habló. Y su voz no era humana. Era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, como ecos de un lugar muy profundo. T, di, g, que, no, en, tra, ras. En ese momento, el pánico lo rompió todo. Adrián logró moverse, dio media vuelta y corrió hacia la salida. Pero la puerta había desaparecido. Donde estaba la entrada, ahora había una pared sólida, con papel tapiz viejo y rasgado. Estaba atrapado. Giró hacia todos lados. Los pasillos habían cambiado. La casa era un laberinto. Las paredes parecían moverse, acercarse, querer aplastarlo. Escuchaba risas detrás de él. Risas de niños, risas de mujeres, voces que le susurraban. Quédate con nosotros, para siempre. Corrió hacia lo que parecía ser una ventana. Al llegar, vio que no daba al exterior. Al mirar por el vidrio, no veía el bosque, veía su propia casa, su propia habitación, y veía a sí mismo durmiendo en su cama. ¿Qué es esto? ¿Una ilusión? Gritaba llorando. Entonces sintió una mano helada en su hombro. Se volteó lentamente. Era la figura. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento podrido. Ahora, tú, eres parte de la casa. Lo que pasó después es difícil de explicar. Adrián dijo que sintió como si lo desarmaran, como si su conciencia fuera arrancada de su cuerpo y absorbida por las paredes, por los muebles, por el suelo. Dice que estuvo ahí lo que le parecieron años, o quizás siglos, flotando en la oscuridad, escuchando los gritos de todas las personas que habían entrado antes que él y que nunca salieron. Pero, despertó. Despertó tirado en el pasto, afuera de la casa, bajo la luz del sol de la mañana. Estaba todo sucio, temblando, con la ropa rasgada y un olor terrible a azufre. Estaba vivo. Había salido. Corrió al pueblo y contó todo. Nadie le creyó del todo, pero vieron su cara, vieron el terror en sus ojos y supieron que algo terrible había pasado. Adrián se fue de ese pueblo ese mismo día. Nunca volvió. Pero la historia no termina ahí. Porque dicen que desde esa noche, la casa cambió. Ahora, cuando pasas por ahí de noche, se escuchan ruidos extraños. Y dicen que si pones tu oído sobre la puerta de madera, puedes escuchar una voz que grita pidiendo ayuda. Una voz que es idéntica a la de Adrián. Él hoy vive en otra ciudad, intenta tener una vida normal. Pero no duerme bien. Todas las noches, cuando apaga la luz, ve las sombras moverse. Siente que la casa no lo dejó ir realmente. Siente que lo marcó.
Que ahora, donde quiera que vaya, una parte de él sigue atrapada ahí adentro, en la oscuridad eterna. Y aquí termina esta larga historia. Pero antes de irte, quiero que pienses en algo muy profundo. ¿Qué es lo real y qué es lo imaginario? A veces creemos que controlamos todo, que la ciencia lo explica todo, y nos burlamos de lo que no entendemos. Pero el universo es inmenso, misterioso y a veces, aterradoramente antiguo. Adrián entró confiado, creyendo que el miedo era solo una debilidad. Y descubrió que hay fuerzas que están ahí, esperando, desde mucho antes que nosotros naciéramos, y que seguirán ahí cuando nosotros nos vayamos. El respeto es la clave. Respeto a lo desconocido, respeto a los lugares que tienen su propia energía, su propia historia. No todo lo que brilla es bueno, y no todo lo que está oscuro es vacío. A veces, la oscuridad está llena, llena de ojos que nos miran. No busques problemas donde no los hay. No provoques a lo que no puedes entender. Porque como dice el dicho, no despiertes al diablo mientras esté durmiendo. Espero que esta historia larga haya sido de tu agrado y que te haya hecho reflexionar. Recuerda que en este canal siempre encontrarás las mejores historias para pasar el rato y sentir emociones fuertes. No olvides tu like, tu suscripción y compartir este video. Cuéntame en los comentarios, ¿tú hubieras entrado a la casa? ¿Crees que Adrián realmente logró escapar del todo? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme durante esta hora. Cuídense mucho, tengan cuidado con lo que desean y revisen bien debajo de su cama antes de dormir. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.